Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Este es el reposo y el refrigerio. El apóstol Pablo cita la palabra de Isaías enseñando sobre lenguas. Los hombres no entienden el idioma de otra región, sino el que usa. De igual manera, las lenguas que son don del Espíritu Santo también son el idioma por el cual se comunica con Dios y el hombre no puede entender. A pesar de eso, la razón por la que oramos en lenguas es porque nos da grandes beneficios en nuestra vida de fe. Por la desobediencia de Adán, todos los hombres viven cargados. La razón por la que el mundo entero está bajo la maldición es por el pensamiento equivocado de Adán. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Jesús nos dio la gracia de redención. Nos redimió del pecado y dio recuperación espiritual en Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El que nos cuida es Jesús. Jesús derramó su sangre y nos entregó su cuerpo para darnos la vida. No existe otra historia, solo Jesús nos redimió y nos dio la recuperación espiritual. En Romanos 8 del 1 al 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No solamente la recuperación espiritual, sino también sanó a nuestro cuerpo y nuestro corazón. En 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si nosotros agarramos seguramente la palabra de Dios, podemos tener más libertad que ahora. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados de las enfermedades. Y esta tarde yo necesito la sanidad y ustedes también. Entonces recibamos, aceptemos a Jesús sanador. A través de la oración podemos tener la ayuda de Dios. En la oración lo hacemos en nuestro idioma cotidiano y también en nuevas lenguas, en 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Jesús prometió que los creyentes hablarían lenguas antes de su ascensión. En Mateo 16:17 está escrito: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí dicen nuevas lenguas son las señales que siguen a los que creen, por lo que cualquiera que creyera en Jesús puede hablar nuevas lenguas.
Creyendo en Jesús, si recibe al Espíritu Santo, cualquiera puede hablar nuevas lenguas. Y esta promesa de Jesús fue cumplida por la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por lo que cualquiera que creyera en Jesús puede ser llenos del Espíritu Santo, puede ser lleno del Espíritu Santo y va a hablar nuevas lenguas. En las nuevas lenguas están las que puedan entender y no. En el día de Pentecostés aproximadamente 220 estaban reunidos y hablaron lenguas las cuales eran entendibles. Los judíos que estaban esparcidos en las regiones del Imperio Romano vinieron a Jerusalén para guardar el día de Pentecostés, y los discípulos, al recibir el Espíritu Santo, proclamaron grandes cosas de Dios en el idioma de los lugares donde vivían ellos. En Hechos 2, del 5 al 8, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aunque los discípulos no habían aprendido idiomas extranjeros, hablaron en la lengua de cada región según el Espíritu Santo. Por eso todos estaban atónitos, porque ellos entendían lo que hablaban los discípulos. Me acuerdo de un testimonio que escuché de una hermana japonesa. Siempre ella oraba por su hermano y seguía orando también por la salvación de su hermano, aun después de haber recibido el don de hablar lenguas. En aquel entonces su hermano vivía en Roma, Italia. Un día le llamó a su hermano y de repente salía la oración en lenguas. Ella empezó a hablar, empezó a orar, hablando nuevas lenguas. Aunque su hermano le contestó, no pudo detenerse de orar en lengua. No hablaban japonés, sino hablaban en otra lengua. Ella oraba en otra lengua. Y después de un rato se cesó a hablar en lengua, y su hermano y la hermana le explicó a su hermano, pero su hermano le dice: hermana, me has dicho que yo crea en Jesús en italiano. Él se maravilló por la hermana, que no sabe nada de hablar en italiano. Le habló del Evangelio en italiano. Por eso el hermano por fin llegó a creer en Jesús. Eso fue el testimonio de la hermana. Y también hay lenguas que no puede entender la gente. En 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este tipo de lengua solo Dios puede saber el significado. Por eso tenemos el privilegio de tener conversación secreta con Dios a través de orar en lenguas.
Orando en lenguas, el poder hablar de nuestro interior a Dios es gran privilegio. Hoy en día, muchos viven sin poder hablar de su intimidad, por no tener en quién confiar o por estar ocupados. Aunque hablen de su intimidad, si no pueden entender, su corazón se siente más soledad y en muchos casos el hombre no puede resolver nada. Pero podemos hablar de todo nuestro interior, de toda nuestra situación a Dios. Cuán grande es su gracia. En Salmos 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Además, el Dios que escucha nuestra oración es todopoderoso, que puede resolver suficientemente. A este Dios podemos acercarnos y orar. En nuestra vida cristiana, si oramos en lenguas, podemos ser beneficiados de muchos. 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Cuando yo ministraba en Sodemon, había una anciana que vivía en Chungno y su esposo era detective. Solo ella venía a la iglesia, su esposo era incrédulo y que ella, mientras iba en camino, de repente se sintió la crisis y se sintió que tenía que orar, pero no tenía por qué orar y en qué lugar. Entonces, en un callejón, ella así doblando rodillas, ella oraba. Y la gente la miraba, pero ella oraba en lenguas. Y después de un rato de haber orado en lenguas, la vino la paz. Entonces, al volver, al regresar a casa, descubrió el desorden que tenía la casa. Pero lo misterioso que el ladrón descubrió todos los cajones, pero dejó todas las platas, todas las oros, efectivos. Solo dejó el saco que tenía lleno de platas, oros y efectivos. Cuando ella oraba en lenguas, Dios tapó los ojos del ladrón. Ella estaba en el culto de una célula. El ladrón dejó sin tocar el saco que estaba lleno de plata, oro, efectivos. Yo también a veces tengo la misma cosa, aunque no sé por qué orar, pero de repente quiero orar. Tengo anhelo de repente para orar. Eso es el Espíritu Santo nos hace. Cuando voy al extranjero siendo invitado a las conferencias, al estar en el público estoy lleno de inseguridad y temor si no oro en lenguas. Pero oro en lenguas por 30 minutos o una hora, me lleno de fe y puedo estar con denuedo al público. Y en este momento, si oro por los enfermos, se sanan,
y son echados los demonios. Por eso la oración en lenguas es precisa para que se manifiesten las obras del Espíritu Santo. A través de la oración podemos tener comunicación profunda con Dios, y orando en lenguas podemos orar por más tiempo. El apóstol Pablo dice así, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orando en la lengua que entiende y en nueva lengua, si así ora, podemos orar por horas y vigilando la noche también. Orando con el entendimiento, si se cansa, puede orar en lenguas. Orando en lenguas, si se cansa, entonces puede orar con el entendimiento. Así, alternándose, podemos orar por mucho tiempo. En Romanos, Espíritu Santo pide por nosotros conforme a la voluntad de Dios en Romanos 8 de 26 al 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces sentimos que estamos solos, pero en ese momento siempre debemos acordarnos de que hay uno que está conmigo y ora por mí. El Espíritu Santo que conoce de todo, que me conoce de todo, está conmigo y ora por mí. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así Jesús nos lo prometió. En cualquier situación, no están solos ustedes, aún en medio de la situación en la que no pueden orar. El Espíritu Santo ora por usted y nos está guiando, lo debemos saber. Aunque sabemos que tenemos que orar, pero muchas veces no oramos por estar muy ocupados o cansados o frustrados por una gran tribulación. Por una tribulación no tan severa pueden orar, así Dios ayúdame, así lastimándose oran, pero por una tribulación muy grande aún no sale la oración. En esta situación ustedes no están solos, en la situación en que no puede orar, pero el Espíritu Santo ora por mí y me está guiando, lo debemos saber. Mientras vivimos en este mundo, siempre pensamos que estamos solos. El Espíritu Santo está conmigo y ora por mí. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ustedes también habrán tenido lo mismo, tienen que orar, pero no sabe qué orar. Entonces en este momento debemos confiar en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida, acepto, te reconozco, te invito. Espíritu Santo, ora conmigo. Y si orando en lenguas, el Espíritu Santo ora por nosotros en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Con gemidos indecibles, el Espíritu Santo ora por nosotros. Confiando en Él, si oramos fervientemente, el Espíritu Santo intercederá por nosotros. Si oramos en lenguas, podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podemos orar con el entendimiento o también en lenguas, en cualquier situación. Por los dos, el Espíritu Santo también obra. Si es tan triste, la mayoría es porque el diablo está obrando. Si lo echamos demonios, el diablo se sale. No tengo a quien odio, no tengo peleas, no estoy afligido, pero de manera extraña estoy triste y deprimido. Entonces yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué está mi corazón así? Entonces me sale la oración en lenguas. Si orando por rato en lenguas, se salen demonios y por fin me siento paz. La ayuda del hombre tiene límite. Primero, el hombre no puede estar siempre junto, por eso no puede ayudarnos siempre. Y el poder del hombre tiene límite también, aunque tenga, por mucho que quiera, a veces está limitado para ayudar, pero el Espíritu Santo es diferente. Siempre está con nosotros y es todopoderoso y es el que nos da la ayuda perfecta. El Espíritu Santo es llamado como consolador, significa que está a nuestro lado para ayudarnos. El que está siempre con nosotros, mandado por Jesús. Síganme, por favor. El Consolador es enviado por Dios para que esté siempre conmigo. Y este Consolador está en este lugar. Demos la bienvenida con aplausos. El Espíritu Santo mora en nosotros al creer en Jesús. No sale de nosotros, sino está siempre con nosotros eternamente. En cualquier situación no quede frustrado, sino debe orar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Dios Padre bueno hará grandes cosas para nosotros hoy. Para darnos la vida, Jesús fue crucificado. Es el día muy hermoso en el que está el Espíritu Santo para ayudarnos, para estar junto con nosotros. Vamos a orar todos juntos. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Hoy en día muchos llevan una vida desértica. En el desierto faltan muchas cosas, carecen de agua potable, comidas y están amenazados por diversos peligros, pero en la vida con Dios no hay insuficiencia. Dios
no quiere que nosotros que somos sus hijos suframos por la escasez, sino que vivamos en abundancia por su gracia. Para llevar ese tipo de vida, la espiritualidad de la cuarta dimensión se debe aplicar. El mes pasado, según un informe de la OCDE, en la sociedad coreana la inestabilidad de empleos es muy alta. Esta cifra se sitúa en el segundo lugar de los países miembros de la organización. Es decir, que aproximadamente el 80% de la población coreana vive preocupado por su empleo. Además, sobre la salud, muchos están preocupados. Solo el 33% contestó que estaba sano, cifra que no llega al promedio de la OCDE. Se sitúa en el lugar inferior. Así, la mayoría está viviendo en medio de inseguridad y preocupaciones. Para establecer una iglesia y para que crezca una iglesia, me preguntan muchos, ¿cómo lo puede hacer? Mucha educación, mucha inteligencia tiene la Europa, en la que puedo reunir a la gran multitud. Porque en este mundo no hay ninguno que no esté enfermo. Aunque tenga mucha educación, mucha inteligencia, puede estar enfermo. Entonces sí, hago oración por enfermos, si se sanan enfermos. Entonces, escuchando esta noticia, el 30% de la población del pueblo asiste a la conferencia. Cuando fui por primera vez para presidir una conferencia en Alemania, me decían que no se van a reunir muchos, porque los alemanes tienen mucha inteligencia, son sabios, y cómo ellos van a escuchar una predicación de un coreano considerado como sin educación. Entonces yo les dije, veamos, porque los enfermos tienen diferentes pensamientos a los sanos. Veamos si están enfermos aquí en Alemania o no. Y durante una semana se sanaron los enfermos. Entonces, uno tras otro, muchos siguieron a participar en esta conferencia y unos llegaron a ser pastores, servidores de Dios. Los que así habían tenido una experiencia con Dios a través de la conferencia. Deben ser sanos, debemos tener empleos. Para eso, cuando así salimos afuera para evangelizar, siempre debemos dar mensaje de esperanza. Dios, Jesús, dijo, se acerca el reino de los cielos, arrepentidos, se ha acercado el reino de los cielos. Jesús vino para dar esperanza, para darnos esperanza. ¿Quién no lo va a querer? Por eso,
Debemos saber, conocer, saber cómo Dios nos va a cuidar. Nos quiere alimentar bien, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Quiere darnos la salvación integral. Aquí, la palabra que hemos leído hoy, están reunidos en el campo, en un campo de Judea. Jesús estaba evangelizando y sanaba a muchos. Un tercio de su ministerio se dedicaba a sanar a los enfermos. Como sanaba a muchos, entonces la gente, viéndolo, tuvo esperanza de que él también podría ser sanado. Para verlo, entonces muchos se reunieron, se conglomeraron. Él estaba en la orilla del mar Galileo. Y entonces se reunieron, solo contando a los hombres, 5,000. Entonces contando, si contáramos hasta a los niños, a las mujeres, por lo menos serían 15,000 o 20,000 personas. Y reuniendo a los discípulos, y les preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se necesita gran cantidad de dinero con el cual podemos alimentarles. Así lo calculó. Calcular no. El quíntuple evangelio. La triple bendición. La espiritualidad de la cuarta dimensión. En esta vida cuatridimensional no debemos calcular. No se debe hacer el cálculo. Uno normal no puede entender el mundo cuatridimensional espiritual. Cuando yo estaba siendo enseñado por Dios acerca de la triple bendición y el quíntuple evangelio y de la espíritu de la cuarta dimensión, me decía que si no lo entendiera, no puede llevar esa vida milagrosa. Nicodemo, cuando Nicodemo le visitó a Jesús, hablaba con Jesús, aunque Jesús le decía muchas cosas, no lo entendía. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre debe renacer, nacer de nuevo. La carne, el que ha nacido de la carne es la carne, el que ha nacido del espíritu es espíritu. Lo que ha nacido de la carne no puede entender ni conocer la cosa espiritual de Dios. Para conocer lo espiritual debe ser nacido de nuevo, que es su espíritu muerto debe ser vivificado. El espíritu es como el viento. Sí, ciertamente existe, pero no lo puede palpar ni lo puede sentir. Es lo espiritual, la espiritualidad de la cuarta dimensión. El que lo tiene es nacido de nuevo, se vivifica su hombre interior y puede tener comunión con el reino de los cielos.
al resolver un problema, y puede hacer oraciones que llevan milagros. Como su espíritu está muerto, no creen en milagros. Su carne tiene así cálculo, método de cálculo así. Material, entonces se debe encajar bien y se debe tocar con sus manos, ver con sus ojos y lo pasa y lo sobrepasa. Entramos en el mundo espiritual, en el cual, como el hombre no puede tener comunión, el mundo espiritual es el mundo de sueños, de pensamientos, de fe. No de cosas del hombre, sino es de palabras justas, palabras positivas. Y a este lugar se reunieron miles de personas, y entonces les preguntó Jesús, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces enseguida Felipe empezó a calcular. Con el cálculo es nada posible. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, y trajo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Así se fingía algo, pero no le podemos así alimentar a toda esa multitud. Así él estaba limitado al mundo de razón, al mundo de los sentidos. Entonces calcularlo en ese mundo para Felipe era nada posible. Y para Andrés, aunque lo tenemos, pero la cantidad es muy pequeña. No podían esperar milagros. Pero Jesús era el que tenía expectativa de milagros, de tener milagros, esperaba milagros. A través de la espiritual de la cuarta dimensión nos está mostrando Jesús cómo lo había alimentado. Les hizo recostar y oró por la comida y les mandó que repartieran a todos. Entonces esos panes y esos pececillos al darse producieron de nuevo. Aunque creen en Jesús, los que creen en Jesús, pero si pertenecen al mundo tridimensional, siempre hace el cálculo material. Y con lo cual quiere resolver el problema. Entonces no se resuelve. Pero el que tiene la espíritu de la cuarta dimensión, es fin, sí creo, es fin, es su fin. Superando la imaginación o los pensamientos del hombre, orando, creyendo y
la fe de tamaño de la semilla de mostaza puede quitar el monte, mover el monte, y se acercan grandes cosas. Estoy intentando que ustedes lo entiendan, pero es difícil, no sé, porque no se resuelve con la manera tridimensional material. Dios quiere a través de la cuarta dimensión. En Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La gente del mundo son más altos y son diferentes a lo del mundo tridimensional. Nunca debemos tener pensamientos negativos con los cuales Dios nunca trabaja. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no llena, suple a los que tienen pensamientos negativos. Mateo 7 del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si se le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pensamientos negativos conducen nuestra vida a la destrucción. Según un experto psiquiátrico de Finlandia, Mikko Penkkeleinen, el doctor, ¿por qué es tan difícil el nombre? Mikko Penkkeleinen, el doctor Mikko Penkkeleinen. Los que piensan de manera negativa tienen posibilidad de 2 veces más alta que los que piensan de manera positiva de morir por la enfermedad cardíaca. Y la doctora Cynthia Taik de enfermedad cardíaca, según ella, si está acumulado por 5 minutos el estrés producido por la ira, se daña el sistema inmunológico por 6 horas. Entonces, es mejor que tengamos distancia a los que piensan de manera negativa. Jesús vino encarnado, y donde quiera que vaya iba, siempre él resolvía problemas a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Él hizo así oración creativa. Cuando él oraba por la comida, por el alimento, en la cual estaba la ley de esperar, la ley, la declaración creativa, es cosa que solemos olvidar. En Génesis 1 del 1 al 5, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue en la tarde y la mañana un día. Es la tierra desordenada y vacía, las tinieblas son el mundo tridimensional. La faz de las aguas sobre la cual se movía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mundo cuatridimensional. Su carne es de la tercera dimensión. Ustedes yo estoy hablando y lo están escuchando, y así estamos en la tercera dimensión. La palabra de la Biblia el Espíritu Santo se mueve sobre la tercera dimensión. Y el Espíritu Santo crea según el mandamiento de Dios. Ahora nuestro país Corea, por la manifestación estamos en caos, se tiembla, se mueve, no podemos y en este caos mismo el que se mueve es el Espíritu Santo de Dios. Y sobre este caos de la tercera dimensión, sobre esta tercera dimensión se mueve el Espíritu Santo y controla, cuida a los corazones del hombre, para que nuestro país no se quede en peligro. Nos está cuidando el Espíritu Santo Dios a nosotros. Que lo que debemos saber es que se mueve el Espíritu Santo. Como pertenece a la cuarta dimensión, no se ve, es invisible. Como el viento, el Espíritu Santo se mueve, se está moviendo sobre esta tercera dimensión. Ese desorden se va a convertir en orden, la muerte en la vida, la nada en algo, y nos ocurrirán cosas buenas. Cuando estemos en peligro, pedimos oraciones, aunque no se ve esa oración. Si oramos, el Espíritu Santo empieza a moverse. La cuarta dimensión es el reino de Dios invisible, la cual donde se mueve el Espíritu Santo. Por eso Jesús alimentó a toda la multitud y sobraron 12 cestas, porque se producían más peces, más panes. Es obra milagrosa de la cuarta dimensión.
Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. La tercera dimensión, así pueden contar. Para alimentar deben estar sentados, recostados en orden, porque podemos ver que Jesús tiene la voluntad de alimentarles. Y Jesús bendijo, hizo la oración de bendecir. En esta oración tenía palabras creativas, bendiciones, y la espíritu de la cuarta dimensión. En esta palabra, así entró esa espiritual de la cuarta dimensión y hizo milagros. Sobre la tierra desordenada y vacía se movía el Espíritu Santo de Dios. En Génesis 1, del 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que su dimensión es más alta. El Espíritu Santo es el que está en una dimensión más alta que el mundo material, que la dimensión material. Si nosotros oramos a través del Espíritu Santo, puede hacer creaciones, cambios, milagros. Ustedes todos, interiormente, en su interior, tiene viento del Espíritu Santo, que tiene dimensión más alta. Ustedes, si oran la obra del Espíritu Santo con la obra de nuestro Espíritu, se manifiestan una respuesta grande, una gran respuesta. Si ustedes creen, una vez ya han creído, ustedes ya han creído en Jesús y tienen a Jesús, y viven ustedes en este mundo con el Espíritu Santo, no solamente con la carne. Los que viven solamente con la carne no pueden resolver problemas, pero ustedes ya tienen al Espíritu Santo, y entonces la cuarta dimensión invisible, aunque es invisible, aunque no lo puede tocar, sobre la cual el Espíritu Santo se mueve. Entonces ustedes, si oran, ese Espíritu mismo, que así se unen a sus pensamientos, a sus sueños, a su fe, a su declaración de palabra creativa. Entonces así se manifiestan cosas grandes, sorprendentes. Entonces 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, oran, ocurren cosas sorprendentes y traen cambios. El pueblo coreano, así debemos, ahora ese momento es en el momento que debemos orar fervientemente por nuestro país. Aunque se acerquen peligros, tempestades, sobre los cuales el Espíritu Santo se mueve, que se mueve sobre esta
mundo tridimensional. Oh Señor, ayuda a nuestro país, bendice a nuestro país, bendícenos. Entonces, Espíritu Santo, a través de nuestra oración, el mundo que está bajo la tercera dimensión, se cambia. No debemos olvidar que siempre vivimos en dos mundos. Por Adán y Eva, nuestro espíritu estaba muerto. Normalmente la mayoría de la gente está viviendo en el mundo cuyo espíritu está muerto, pero Jesús vino, nuestro espíritu se vivificó, nuestro espíritu que pertenece a la cuarta dimensión, después de haber vivificado el espíritu, después de haber creído en Jesús, el Espíritu Santo así empieza a moverse en sus pensamientos, en sus sueños, en su fe, juntamente con ustedes. Y cuando ustedes hablan declaran de manera creativa, el Espíritu Santo lo hace juntamente con ustedes. Si el Espíritu Santo mora, entonces visiones, sueños, fe, palabras, son hechas por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encima de este mundo tridimensional, el Espíritu Santo se mueve, entonces puede controlar, gobernar sobre su oficina, su trabajo, su familia, su hogar. Y el Espíritu Santo, el Señor, hace la declaración creativa que es mandar para el cambio y la creación. Isaías 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es diferente la dimensión. Del Señor nosotros hemos recibido la fe, pensar, porque si pensamos, soñamos y hablamos, lo que hablamos da frutos. Lo que siempre quiere enseñarnos Jesús es tener pensamientos positivos. El centurión cuya hija murió y buscó a Jesús, su criado le dijo que su hija ya había muerto, no le molestes a Jesús, ya no más. Y echó a todos que estaban llorando por la muerte de su hija. Entonces, con pensamientos negativos no puede hacer nada, con pensamientos negativos empeora la situación. Jesús nos quiere enseñar la espiritualidad de la cuarta dimensión.
primero llenar alrededor con pensamientos positivos. Salmo 103, el 2 al 5. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Los que están ingresados en el hospital frecuentemente se encuentran no con los médicos, sino con las enfermeras y con los trabajadores de limpieza. Entonces el hospital educa más a ellos que los médicos, porque una palabra que escuchan los pacientes le influye mucho. Como ellos tienen encuentros frecuentes con los pacientes, entonces el hospital les educan para que ellos digan a sus pacientes palabras positivas. Al entrar en las habitaciones, limpiando, usted tiene mejor semblante, en su palabra tiene fuerza, más fuerza, el que estaba antes también así se mejoró de esta manera, fue sanado y le dio de alta. Así, escuchando esas palabras positivas, tiene gran eficacia en sanar sus enfermedades. Para el médico también. Así lo que hablamos tiene gran influencia. Desayunó bien, pero regresó a casa porque tuvo dolor de estómago, porque al entrar en la oficina, que tiene semblante así un poco extraño. ¿Has ido al hospital? No, estoy bien, pero varios les decían. Entonces empezó a sentir mal. Tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, ya no puedo seguir trabajando, volveré a casa y tengo que acostarme. Y sí, llegó a casa y llegó a acostarse. Entonces nuestra palabra es muy importante. Si nosotros, hay un dicho que elogiamos a la ballena, entonces la cual casi llega a danzar, a bailar. Entonces, esas palabras mismas positivas salen afuera y hacen mejores ambientes creativos, traen cambios. Debemos llenarnos de palabras, pensamientos positivos, el hogar también. Abraham Lincoln cuando se recibió la pregunta qué era su secreto de tener éxitos, es acercarse siempre con las personas que hablaban de manera positiva. Y Franklin Roosevelt también, el que así presta atención a las palabras negativas en su vida solo tendrán fracasos. Él así en su edad de 39 años, de repente tuvo parálisis de parte así inferior en su cuerpo. Y así muchos decían que su vida política ya se terminó y lo que pudo escuchar es que solo palabras negativas, pero él intentó, se esforzó para llenarse de pensamientos positivos y siempre se reía y siempre practicaba caminar y después de 3 años
llegó al fin llegó al escenario político. Así, aunque nos acerca la crisis, no debemos olvidar nuestro pensamiento, nuestro corazón positivo, siempre creyendo en Dios. Con el corazón positivo, con los pensamientos positivos, si nos acercamos a Dios y avanzamos, entonces podemos levantarnos de nuevo. Y el segundo, debemos concebir en el corazón y en nuestra mente un sueño específico. Tengo que arreglar mi corbata. Debemos concebir en nuestro corazón un sueño específico. Ustedes lo tienen. Como la madre conciben a su bebé, así debemos tener ese sueño en nuestro corazón. Si concebimos, así daremos a luz. En Marcos 10, 51 al 52, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Debemos tener un sueño específico. El querer, si lo tiene como sueño, en todo el cual será bendecido para que se realice por Dios. El pueblo que no tiene sueños, perecerá. El pueblo coreano es el que tiene muchos sueños después de haber pasado esta crisis. Así nosotros tendremos nuevos sueños y nos levantaremos de nuevo. Y desde el tercero debemos vivir llenando nuestro corazón la fe. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús amaba a Lázaro y así visitaba a la casa de Marta. Entonces su hermano Lázaro un día murió y le dijo que se quitara la piedra, y entonces le dijo, ya hiede ya. No, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe cambia nuestra vida grandemente. Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso, a través de nuestra fe se debe desarrollar la espiritualidad de la 4ª dimensión. Y el cuarto, debemos creer, declarar las cosas que no son como si fuesen. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siguiendo a Jesús, y hablamos, confesamos las cosas que no son como si fuesen, el Espíritu Santo empieza a obrar. Abraham se cambió por Abraham, Sarai en Sará.